hoy estamos concluyendo la cuarta semana de nuestra serie llamada Susurro. ¿Cómo se llamó esta serie? Susurro. Creo que ha sido una temporada increíble donde Dios nos ha estado hablando. La primera semana se llamó El poder del susurro, y en esta semana yo aprendí que debo de guardar silencio para entonces escuchar la voz de Dios. Debes de guardar silencio, hacer una pausa para que Dios nos hable. La segunda semana aprendimos el tema llamado Un lugar para susurrar. Y un lugar para susurrar es un lugar especial, un lugar apartado, un lugar privado, donde constantemente Dios está hablando. Y esa semana Pastor Aarón nos invitaba a que pudiéramos crear en nuestros hogares un lugar o un espacio en el que te pudieras encontrar con Dios. Bueno, yo me acuerdo que ese día hasta tengo una oficina en mi casa, su casa, y acomodé un espacio especial para poder ahí orar y leer, porque continuamente pues que en la cocina donde estuviera. Pero esa semana yo aprendí que debo de tener un lugar exclusivo donde me pueda encontrar con Dios. Así que te la dejo de tarea, que puedas tener un lugar exclusivo, un lugar apartado, un rinconcito donde puedas encontrarte con Dios cada día. Y la semana pasada, ¿alguien recuerda la semana pasada? Estuvo increíble, ¿no? La semana pasada se llamó Clave de Claves y hablábamos acerca de la importancia de tener una intimidad constante con la palabra de Dios. Bueno, ese es mi tema favorito. Tener una comunión constante con la palabra de Dios, con tu Biblia. ¿Cuántos aquí traen su Biblia? Que la levanten. Algunos la traen en el celular, otros, ay, muy bien, muchachos, que traigan su Biblia. La Biblia es lámpara a tus pies. La Biblia es la manera primaria en la que Dios nos habla a través de la Escritura. La Biblia es inspirada por Dios, pero la Biblia es la misma voz de Dios escrita en un papel. Así que cuando quieras que Dios te habla, busca tu Biblia y ponla a leer. ¿Y están listos para esta cuarta semana? Amén. Esta semana, si estás tomando apuntes, puedes escribir este título y se llama Los 7 idiomas. A menudo, sinceramente, a través de las ciudades, de los países, hay diferentes idiomas. Algunos aquí son bilingües que hablan inglés, español, otros quizás hablarán francés, pero cada idioma tiene sus reglas gramaticales, su forma lingüística de hablar. Un idioma es algo natal de la ciudad en la que vives. Sin embargo, hoy vamos a aprender que Dios puede hablarnos en diferentes idiomas. Los 7 idiomas, a menudo sinceramente nos comparamos con la manera en la que Dios habla a nuestros hermanos o a nuestro prójimo. Sin embargo, hoy a través de la palabra aprenderemos cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros de manera individual y personal. La comparación te hará experimentar solamente frustración. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos aquí han oído a gente que dice, yo oí la voz de Dios? Que levante su mano. Hay gente que dice, Dios me habló a través de la Biblia. Otras personas dicen, Dios me habló a través de un sueño. Otras personas dicen, Dios me habló a través de un cuadro, de una pintura. Dios me habló a través de la música y de la alabanza en medio de la iglesia. Otras personas pueden decir, Dios me habló a través del pastor o del ministro que estaba predicando. Otra persona puede decir, Dios me habló a través de un niñito de la calle. Dios me habló a través de la naturaleza. Dios me habló a través de la creación. ¿Sabes que es increíble la manera en la que Dios habla? Y nos habla de un Dios que no es un Dios de masas. Él no da el mensaje y cáchenla quien quiera, sino que Él es un Dios individual. Aunque existimos miles de personas en esta tierra, Dios está interesado a hablar directamente a tu corazón. Y no sé tú, pero yo me siento honrada de que Dios, el Dios de reyes, el Dios de señores,
tiene atención y cuidado de hablarme a mí personalmente. Y el compararte en la manera en la que Dios le habla a otras personas te va a llevar solamente a la frustración. Yo recuerdo cuando era joven en mi fe y a menudo yo escuchaba a otros jóvenes que decían: Dios me habló y escuché su voz. Y yo decía: a mí nunca Dios me ha hablado de esa manera. O escuchaba a jóvenes que decían: tuve un sueño y tuve una visión. Y yo decía: wow, a mí Dios nunca me ha hablado de esa manera. Y de pronto yo me frustraba porque me comparaba con otras personas. Sin embargo, he aprendido y te lo quiero compartir: Dios habla de diferentes maneras. Dile a la persona que está a tu lado: Dios habla de diferente manera. No los oí, chicos. A ver, otra vez, dile: Dios habla de diferente manera. Hebreos 1:1 dice la palabra: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas formas, de diversas maneras. Dios todo el tiempo, desde el inicio de la creación, ha hablado de diferentes maneras, de diferentes formas. Job 33, 14, 17. Vamos a leer una parte donde dice: Dios habla de muchas maneras, pero no siempre nos damos cuentas. Puede hacerlo en sueños, visiones o al oído de las personas. En Éxodo 3, si tú recuerdas, cuando Dios le habló a Moisés a través de la zarza ardiente, Dios pudo haber usado cualquier otra cosa, pero Dios usó un arbusto pequeño, seco, con una llama ardiente que no se consumía, porque esas zarzas, quiero decirles que allá en Torreón, que estamos en medio del desierto, esas zarzas, ¿verdad, amor? No me vas a dejar mentir, andan ahí rodando como en las películas. Pues allá en el norte así se ven que ruedan por ahí por las calles. Y si tú les prendes fuego, es chistoso que hasta los niños les prenden un cerillo y se encienden y dura muy poco porque se consume muy rápido. Es como un árbol muy, muy delgado, como un follaje muy delgado. Así que si le pones fuego, no te va a durar ni 10 minutos porque se va a consumir rápidamente. Lo increíble es cómo Dios le habló a Moisés en Éxodo 3 a través de una zarza ardiente que no se consumía. Y de esa zarza salía la misma voz de Dios hablándole a Moisés acerca de lo que tenía que hacer. Y esto es increíble, cómo Dios puede usar muchas cosas, formas, maneras extraordinarias para hablar. Ahora mismo me recuerda que un día Dios usó a una asna para hablarle a un hombre, a un animal, a un burrito. Dios lo hizo hablar para que la persona recibiera el mensaje. Dios ha hablado constantemente. El idioma es un lenguaje que se expresa y la Biblia es nuestro idioma original. La Biblia es lo que nos une en nuestra fe. No importa qué nacionalidad seamos, sino que la palabra de Dios es la misma, aquella que nos une como hermanos. Dios ha hablado de muchas formas y Dios no se limita solamente a hablar de una manera. Creo que Dios es tan creativo, no sé tú, pero Dios es creativo que no solamente nos ha dejado la escritura, que es la palabra de Dios, para que Él nos hable a través de ahí, sino que Él es un Dios maravilloso que puede hablar de tu vida en diferentes formas. Y existen 6 idiomas secundarios además de la Biblia. Número 1, deseos. Número 2, sueños. Número 3, puertas. Número 4, personas, impulsos y por medio del dolor. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre.
Y esto lo podemos ver en Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo siempre, Él no cambia. No importa que tú hayas leído Éxodo hasta Apocalipsis, Dios es el mismo Dios en toda la palabra de Dios. Y quiero darte una buena noticia: es el mismo Dios de estos tiempos, el mismo Dios que sigue hablando a nuestras vidas, el mismo Dios que sigue haciendo milagros, el mismo Dios que sigue trayendo provisión. Dios habla de formas misteriosas y extraordinarias. Él hoy mismo está hablando. Recuerda cuando cada hombre de la Biblia era atraído a la presencia de Dios a través de su voz, porque cuando Él habla, algo quiere hacer en tu vida. Hay un hombre llamado el Dr. Garney. Él es un profesor de la Universidad de Harvard y hizo un estudio muy interesante. Se los voy a leer porque de verdad es muy interesante lo que este hombre escribió acerca de la inteligencia que cada uno de nosotros tenemos. Él estudió que existen inteligencias múltiples en los humanos, es decir, no todos somos iguales. No recibimos entendimiento y conocimiento de la misma manera. Nuestras capacidades mentales, físicas y fisiológicas son diferentes y percibimos la inteligencia y el conocimiento de diferente manera. Esto en lo personal me maravilla, porque creo que Dios es un Dios creador que nos ha formado únicos y especiales. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te creó único y especial. El Dr. Garney en su libro de inteligencias múltiples expresó lo siguiente: existen 8 tipos de inteligencias múltiples: lingüístico verbal, lógico matemático, espacial visual, corporal kinésico, musical interpersonal, intrapersonal y naturista. Esto es un reflejo de cómo algunos recibimos la inteligencia de manera visual. ¿Alguien aquí es maestro, profesor? Que pueda levantar su mano. Eso, 1, 2, 3, 4. Hay muchos maestros. Y no me dejarán mentir, pero hay alumnos que son visuales. Tú tienes que plasmar lo que vas a compartir a tu grupo de manera visual. Hay otros alumnos que son verbales. Ellos al escuchar aprenden. Hay otros alumnos que tienen que tocar, tienen que experimentar. Hay otros que tienen que ser creativos para poder recibir la inteligencia, para poder recibir el conocimiento. Y no sé tú, pero cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Te has dado cuenta la manera en la que Dios te creó? La manera tan perfecta en la que Él ha creado tu inteligencia y la manera en la que puedes percibir el conocimiento adquirido. En 1 Corintios 12:5 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Habrá diversidad de talentos, de habilidades, de formas de expresarnos, pero Dios es el mismo. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Proverbios 2:6 dice: porque el Señor da sabiduría y conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Dios es el que nos da la capacidad de tener conocimiento, ciencia y sabiduría. Santiago 1:17 dice su escritura: porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, porque del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda dádiva, todo don perfecto, todo lo que tú eres fue creado por Dios. Cuando yo leí esta escritura decía: Señor, qué maravillosa es tu obra para crearme de una manera en la que yo me pueda conectar intelectualmente contigo.
de una manera en que a través de todo lo que hay a mi alrededor pueda entender que tú eres un Dios todopoderoso. El día de ayer fuimos a unas montañas por acá, ¿cómo se llama? Nuevo León. Y estamos ahí en medio de los pinos y en medio de todo lo bonito que hay ahí. Y estaba maravillada al ver la creación de Dios. Había pinos, había pinitas, había toda clase de naturaleza. Y me daba cuenta cómo ni una sola hoja cae de un árbol si Dios no lo permite. Pero esa hojita que cae sirve de abono para la tierra. Y luego caen las piñas de los pinos, y con el tiempo esas piñas se vuelven a enraizar y vuelven a crear nuevos pinos. Y pensaba, todos estos pinos de este bosque nadie los sembró. Todos estos pinos que hay en este bosque nadie los regó, nadie los plantó, nadie los cuida, y sin embargo son árboles grandes y frondosos. Y pensaba cómo Dios es un Dios de la creación, que todo lo hace perfecto. Nada pasa si Él no lo permite. Al escuchar esto, veo cómo Dios es un Dios grande que constantemente trata de llamar tu atención. No sé si has volteado a los cielos y ves ese cielo tan maravilloso, lleno de estrellas, o puedes ver las montañas, las nubes. Quizás tú eres más artístico y a ti Dios te habla más a través de la música, a través del arte. O quizás eres una persona más intelectual, en el que te gusta adquirir conocimiento a través de libros, enciclopedias, a través de hombres sabios. Pero Dios sigue hablando a nuestras vidas. Escucha esto. La espiritualidad se filtra a través de la personalidad. Se filtra a través de la historia. Se filtra a través de la teología. La manera en la que Dios habló a sus discípulos en los evangelios, y tú lo puedes leer en tu Biblia, nos habla de cómo ellos vivieron las mismas vivencias. Sin embargo, tú puedes leer Mateo y luego puedes leer Juan y te das cuenta cómo cada uno de ellos tuvo una perspectiva diferente, cómo cada uno de ellos recibió de manera especial y personal las enseñanzas de Jesús. Si tú tienes tiempo en esta semana, yo te invito a que tú puedas leer los evangelios y te puedas dar cuenta de cómo Dios en esta tierra a través de Jesucristo, al acercarse a sus discípulos, cada uno de ellos recibió el evangelio de manera personal. Vamos a comenzar con el primer lenguaje, que es deseo. ¿Están listos? Y la palabra de Dios dice en Salmos 37, 4, 7, debemos de tener cuidado porque todos tenemos deseos pecaminosos y egoístas. Esos deseos tienen que ser santificados. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. La palabra dar significa concebir, es decir, que Dios concebirá en ti nuevos deseos y nuevos sueños. Y esos deseos se convertirán en las agujas de la brújula que te llevarán hasta su buena, agradable y perfecta voluntad para tu vida. Deleítate en el Señor, deleítate en su palabra, deleítate en el servicio en su casa y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este es uno de los lenguajes en los que Dios nos habla, a través de los deseos. ¿Qué deseos y sueños tienes el día de hoy? Hoy te quiero decir, deleítate en el Señor, porque muchas veces nuestra propia naturaleza pecaminosa tiene deseos que simplemente nos van a alejar de su presencia, pero al deleitarnos en el Señor, en vez de alejarnos, nos acercarán más a su voluntad. Número 2, los sueños. Hechos 2:17 dice, y en los postreros días
Dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Los sueños son la lengua franca de Dios. Los sueños espirituales son la misma lengua de Dios hablando a tu vida. Hay una persona que me dijo la otra vez, cuando me duermo le digo: Dios, háblame a través de sueños. Y muchas veces no pasaba, pero después Dios le comenzó a hablar a través de los sueños. Y es uno de los lenguajes de Dios en el que Él te puede guiar a través de un sueño espiritual. Número 3, las puertas. Apocalipsis 3, 7, 8. Y dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Aleluya. Dios a través de las puertas nos habla. Dios nos habla a través de esas puertas abiertas, a través de esas oraciones contestadas. Dios habla a tu vida a través de esas puertas que parecía que nadie podía abrir y de pronto se abren. Se abre la oportunidad, se abre el negocio, se abre el contacto, se abre la beca, no sé cuál sea la puerta que tú habías estado tocando y se abre. Entonces sabes que Dios está hablando a través de ahí. Pero ahora te va la otra parte. También hay puertas que Dios cierra. Y a veces esas puertas que Dios cierra nos incomodan, nos pone nerviosos. Y decimos: Dios, ¿por qué cerraste la puerta de la provisión? ¿Por qué cerraste la puerta de este negocio que estaba comenzando? ¿Por qué cerraste la puerta de esta relación? ¿Por qué cerraste la puerta de esto que estaba trabajando? Dios cierra puertas y algún día le daremos gracias a Dios, no solo por las puertas abiertas, sino también por las puertas que Él cerró, porque dice su palabra que las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar, y las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Debemos de aprender a darle gracias a Dios, no solo por las puertas abiertas, también por las puertas cerradas, porque ahí también Dios está hablando. Quizás Dios te estaba cuidando, te estaba guardando de una situación difícil. ¿Alguna vez te hayas puesto a pensar en esto? Quizás esa vez que te despidieron de tu trabajo era una puerta que se cerraba, pero Dios te estaba guardando de una situación. Quizás cuando se cerró la puerta de tu salud y comenzó la enfermedad, era la oportunidad de Dios como la fidelidad, y que Él es el sanador. Tanto las puertas abiertas como las puertas cerradas, Dios sigue hablando. Dile a la persona que está a tu lado: Dios sigue hablando. Dile a la que está a tu otro lado: Dios sigue hablando. Número 4, Dios nos habla a través de personas. Dios es poderoso para hablar. Dios es poderoso para hablar y aún para usar a un asno, a una burrita. Sin embargo, generalmente Dios usa a las personas. Usó al profeta Natán para reprender a David. Usó a Mardoqueo para exhortar a Esther. Usó al padre espiritual llamado Pablo para animar y motivar a Timoteo para continuar la obra. Dios a menudo usa a personas. Dios a menudo usa a personas que Dios pone de su palabra a través de ellos para hablarte a ti. Siempre he pensado que es como Dios de forma corporal, como cuerpo de Cristo, hablándonos a través de otros. Ahora te voy a decir, muestra
a Dios a través de un abrazo, enseñando con el testimonio, con tus palabras, con un abrazo, con una palabra de ánimo, con un consejo o con una oración. Deja que Dios hable a través de ti. Deja que Dios sea la respuesta a la necesidad de alguien a través de ti. Cuando no estamos escuchando, escucha esto, cuando no estamos escuchando la voz de Dios, Él puede enviar un mensaje a través de otra persona para hablarte. Y esto es increíble, porque hasta ahorita llevamos 4 lenguajes y la Biblia. Y vemos cómo Dios va a buscar una o otra o otra o otra manera de llamar tu atención para hablarte lo que Él necesita sembrar en tu vida. Número 5, impulsos. La Biblia es el mapa y el Espíritu Santo es la guía. Esto me encanta. La Biblia es el mapa, pero el Espíritu Santo es el guía. Y a veces Dios pone en nosotros un impulso por ser generosos. Pero ves tu cartera y dices, no, es que no me alcanza. Pero está el impulso que Dios pone en ti de querer ser generoso. Quizás Dios ha puesto en ti el impulso de predicar a otros, pero ves tu condición y tu vida pasada y dices, no, mejor que le predique la hermana o el pastor, y detienes ese impulso que Dios pone en ti. O quizás ha sembrado en ti un impulso de invitar a alguien a la iglesia, de orar por alguien, pero te has detenido. Y dice, una clave para vivir en su guía es aprender a discernir nuestros propios impulsos, si son impulsos de la carne o si son impulsos del Espíritu Santo. Es decir, todos los impulsos que vengan de Dios siempre van a ser de bendición, porque hay de aquellos que dicen, yo de pronto ya me voy de la iglesia porque yo siento que, yo veo que, yo quiero que, y son impulsos de la carne. No son impulsos del Espíritu, porque los impulsos que vienen del Espíritu Santo siempre, siempre, siempre van a ser de bendición para tu vida y para tu prójimo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, vamos a leerlo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado, ¿de qué? De antemano. De antemano quiere decir que Él ya lo ha preparado anteriormente. No es algo que le salió de repente, sino que Él ya ha preparado para su vida, para su familia, para su salud, cosas de bendición, para que anduviésemos, para que caminemos en ellas. Esto es lo que nos lleva a ser guiados por el Espíritu. Primera de Corintios 2:9 dice, a eso se refiere la Escritura cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Para aquellos que aman a Dios, Dios ya ha preparado de anticipación. Dios ya ha preparado un lugar seguro para ti. Esto es para los que aman a Dios. ¿Cuántos de verdad hoy dicen, yo amo a Dios? Veo muy pocas manos. ¿Cuántos de verdad hoy aman a Dios? Vamos a leer nuevamente esta escritura porque esta es una promesa para aquellos que aman a Dios. Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Para aquellos que le aman, Dios tiene preparado un futuro de esperanza, de amor, de gozo, de bendición. Para aquellos que son impulsados por el Espíritu Santo, para aquellos que se mantienen firmes en la palabra, para
para aquellos que no se dejan llevar por la carne, por la necesidad, por la angustia, para aquellos que se mantienen firmes en el Señor, para aquellos que siguen creyendo en la palabra, para aquellos que siguen esperando por el milagro. Dios tiene preparado ya una mesa, ya un banquete, ha preparado un gran bendición para ti, para aquellos que le aman. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? ¿Cuántos pueden decir sí, Señor, yo permanezco en ti? Sí, Señor, yo sigo creyendo en ti. Y número 6, Dios nos habla a través del dolor. C.S. Lewis escribió: Dios susurra a través de nuestros placeres, pero grita a través de nuestro dolor. Esto es algo que a mí me dejó plasmada. Dios susurra a través de tus placeres o a través de tus bendiciones, pero Dios grita a través de tu dolor. Dios grita a través de tu dolor: yo te amo. Dios grita a través de tu angustia y de tu necesidad: yo tengo cuidado de ti. Puedes ignorar la Biblia, puedes ignorar a la persona que hoy predica, o ayer o la semana pasada, la puedes ignorar. Puedes ignorar los sueños, puedes ignorar algo que Dios te hable, puedes ignorar las puertas, podrás ignorar los impulsos que Dios ha puesto en ti, pero cuando llega este idioma no lo puedes ignorar. Y creo que a veces Dios ha tenido que llegar hasta el punto del dolor para que voltees tus ojos a Cristo. Podrás ignorar todo, pero el dolor nunca podrás ignorarlo. El dolor es un profesor de teología. El dolor es un consejero matrimonial. El dolor es un mentor de vida. El dolor nos ayuda en algunas lecciones más duras en nuestras vidas. El dolor en las manos de Dios nos acercan a su infinito amor. Escucha esto: no solamente escuchamos con nuestros oídos naturales, sino que también escuchamos a través de nuestros ojos, escuchamos a través de nuestras emociones y sentimientos, escuchamos a través de nuestro espíritu, y es así como discernimos los impulsos, las personas, las puertas, los sueños, para acercarnos más a Él. No solamente leemos la Biblia, sino que al leer la Biblia podemos ver puertas, sueños, impulsos, deseos. Y es lo que estamos leyendo. Cada vez que el dolor toque a tu puerta, cada vez que tú te sientas en una situación de dolor, de enfermedad, de tristeza, de angustia, solamente piensa en esto: Dios está hablando. Dios es un Dios que no se le escapa nada. A Dios no se le chispoteó tu situación, como decía el Chavo del 8. A Dios no se le escapa nada de su perfecta voluntad. Él todo lo tiene en su mano y Él en todo tiene un propósito. Esto me lleva a recordar la vida de Job. Job era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que ofrendaba, que levantaba sacrificios. Y un día Satanás, usted lo puede leer en su casa en el libro de Job, Satanás tiene como una conversación con Dios, y mismo Dios comienza a elogiar a su hijo Job. Mira a mi hijo Job, tan justo. Y Satanás le dice a Dios: bueno, pero quítale todo lo que tiene y verás si no niega tu nombre. Y Dios permitió, escucha esto, Dios permitió el dolor de perder a toda su familia. Nada más vivió su esposa. Él perdió a sus hijos y a sus criados en un accidente. Luego perdió todo su dinero, todas sus ganancias, todos sus animales, sus vacas, sus terrenos.
Y en un momento también cae en enfermedad. Y en un poco tiempo Job se encontraba en una condición de dolor, de angustia, de pobreza, de desesperación. Él había perdido el todo del éxito de una vida. Y cuando él estaba en esa condición, él tenía conversaciones con Dios, y tú lo puedes leer, que de primero como que comienza a quejarse, como comienza a decirle a Dios de que pero yo esto, pero tú el otro. Y en un momento Dios le dice: guarda silencio y escucha que yo soy Dios. Y el libro de Job me encanta porque es un recordatorio de saber que nada en esta tierra se compara con tener la presencia del Señor. Podremos perder todo y quedarte pelón. Ahora sí que me quedé sin nada, Señor, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Y en medio de su dolor, él nunca negó el nombre del Señor. Su misma esposa le decía: ya niega a Dios y muérete. Pero él no le hizo caso. Él siguió adorando al Señor. Y tiene un final feliz, porque al final dice que Dios le restituyó 2 veces más todo lo que él había perdido. Dios es un Dios que bendice 2 veces más a aquellos que en medio de su dolor han decidido permanecer firmes en el Señor. Amén. Salmos 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Cercano está Jehová de aquel que vive en dolor. Cercano su oído está al clamor del que tiene necesidad. No ignores el dolor. Y te voy a decir, no te acostumbres a vivir desde el dolor, porque esa no es la vida que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú tengas una vida en victoria y en bendición. Pero cuando pasemos por situaciones de dolor, por situaciones dolorosas, pérdidas familiares, económicas, de salud, de personas, en medio de tu dolor, tienes que saber que Dios está hablando. Y quizás se lo permite para abrir tu oído y hablarte en el susurro del silencio. Cuando parece que Dios no habla, en realidad Él está hablando más bajito para que te acerques más a Él. Segunda de Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios habla también de forma corporal, a través del cuerpo de Cristo, a través de la palabra de Dios hablada. En conclusión, aprender a escuchar la voz de Dios requiere de discernimiento. Aprender a escuchar la voz de Dios requiere tiempo, discernimiento para detectar aquellas puertas abiertas y cerradas, discernimiento para detectar los sueños que son dados por Dios y no por la carne, discernimiento para saber cuáles deseos vienen realmente de Dios, discernimiento, escucha esto, para obedecer los impulsos del Señor, para poner nuestro dolor en perspectiva de su presencia y nos lleven hacia la victoria. Discernimiento para leer a las personas que están dando un mensaje para nuestras vidas. Y la palabra discernir viene del griego conocimiento adquirido por contacto directo. Es decir, en otras palabras, discernimiento es algo empírico, es algo de la práctica, no es algo de la letra. El discernimiento es algo que se desarrolla a través de la palabra. ¿Sabes cuál es la forma más rápida de aprender un idioma? Aquí tenemos a maestros bilingües.
a través de la inmersión del idioma. Es decir, que la persona no pueda escuchar ni ver otra cosa que no sea el idioma. Mi hija pequeña tiene 6 años y está aprendiendo inglés. Está en un colegio bilingüe de Matehuala. Y he comenzado a ponerle las películas solamente en inglés, las caricaturas solo en inglés, pues guachu guachu en inglés, para que ella pueda adquirir el idioma completamente. ¿Sabías que el idioma no se aprende en una silla, en una mesa, sino que el idioma se aprende por habla continua? Para desarrollar un idioma no puedes estudiar un día y 6 días simplemente, bueno, yo ya estudié el lunes inglés, pues ya. No, tienes que hacerlo todos los días, constantemente, para que ese idioma se impregne en ti. Los modismos del habla, las reglas gramaticales. Y sabes, esto pasa con el lenguaje de la fe. No puedes aprender el lenguaje de la fe solo los domingos, sino que en tu diario vivir, de lunes a domingo, tú puedas sumergirte en el lenguaje de la fe. Tú puedas sumergirte en el idioma que Dios habla, que es el idioma de la fe. Aprender este idioma de la fe te tomará tiempo, esfuerzo, dedicación constante para poder agudizar los sentidos espirituales y sintonizarte con el mismo corazón de Dios. Quizás al escuchar esto parece como extranjero, parece como difícil de entender, pero quiero decirte lo siguiente: el lenguaje de Dios es amor. El lenguaje de Dios es el amor. La Biblia es un gran libro de 66 libros escritos en diferentes tiempos, en diferentes periodos. Dice que fueron 15 siglos de diferencia para poder escribir la Biblia. En pocas palabras, es un libro multigeneracional, cultural, social, a través de los años, donde podemos encontrar historias de hombres, de mujeres, de jóvenes, que a través del tiempo Dios habla constantemente. Pero quiero simplificarte lo que dice la Biblia del principio al fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde los primeros hombres hasta el fin de los tiempos. El mensaje, la palabra, lo que Dios habla sigue siendo lo mismo. ¿Y sabes qué es? Yo te amo. Ese es el mensaje. Yo te amo. Dios te ama. Ese es el mensaje de la Biblia, de principio a fin, desde el inicio de la creación hasta los últimos tiempos que estamos por vivir. Su mensaje es: Dios te ama, Dios te ama. Cuando comenzaron Adán y Eva, Dios es amor. Cuando los hombres se equivocaron y pecaron, Dios creó el arca y empezaron a subir los animales. Dios es amor, porque Él no quería destruir su creación. Después, a través de los años, con los jóvenes en Babilonia, Dios mostraba su amor y su fidelidad en ellos. Luego Jesucristo vino los primeros discípulos, la iglesia, y de principio a fin podemos entender que el mensaje principal es el mismo: Dios es amor. Y esto lo puedes leer en Juan 1. Dios es amor desde el principio hasta el fin. Él es amor. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A través de Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él está en el seno del Padre. Él los ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios, pero hemos visto a Jesucristo en esta tierra, mostrándonos el amor del Padre. De su gracia, de su plenitud tomamos todos. Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido
y creído en el amor de Dios para con nosotros. Dios es amor, y el que pertenece en amor permanece en Dios, Dios en él. El que permanece en el amor, Dios permanece en él. Las virtudes de Dios, wow, son tantas, son innumerables. Las virtudes de nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es un Dios fuerte. Pero la naturaleza central de Dios es amor. Dios puede tener muchos nombres, pero su principal nombre es el amor. Dios no nos ama por lo que somos. Dios nos ama por lo que Él es. Te lo voy a repetir una vez más. Dios no nos ama por lo que somos. Dios nos ama por lo que Él es. Dios es tan amoroso que constantemente, mi amigo, Él ha tratado de llamar tu atención de muchas maneras. Él ha creado un cielo precioso y tú estás distraído y enojado por el trabajo. Dios ha creado un día hermoso, pero tú estás pensando en tus deudas. Dios ha creado un día maravilloso, ha preparado los cielos, ha preparado el sol, ha preparado el clima, ha creado la creación completa para llegar hasta contigo y decirte: hija, te amo, pero tú estás distraído. Todos los días tenemos en nuestra casa con salud y con vida a nuestros hijos. Todos los días Dios ha sido fiel, que nos ha dado un alimento en nuestras mesas. Estás de pie, estás vivo, no estás en el hospital. Sin embargo, no escuchas a Dios. Él hace todo por llamar tu atención, sin embargo tú no lo escuchas. Y dice Dios: ¿cómo le haré para llamar la atención de mi hijo? Bueno, le voy a hablar por medio de los sueños. Y no haces caso. Bueno, le voy a poner un impulso en su corazón por congregarse, pero no lo escuchas. Por servir en su casa: ay, Dios, es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que... Luego Dios dice: bueno, voy a ponerle a mi hijo en su corazón el deseo de ir a la casa de Dios. Y Él constantemente está tratando de llamar tu atención. Él está hablando, Él está hablando, Él está hablando, Él está hablando. Pero estamos tan distraídos, estamos tan distantes, estamos tan ocupados, estamos haciendo todo menos lo más importante, que es escuchar la voz de Dios. Hacemos de todo menos aquello a lo que es lo más urgente, que es hacer una pausa, que es tomar un momentito y decirle: Señor, háblame. Voy a apagar el ruido, el caos, y te voy a decir: Señor, háblame. Puedes decirle ahí en tu lugar: Señor, háblame. Cuando fallamos, Él sigue diciendo: te amo. Cuando tenemos victorias, Él sigue diciendo: te amo. Cuando pasamos pruebas, Él sigue diciendo: te amo. Y lo dice a través del susurro de su palabra, lo dice a través de tu diario vivir. Él sigue hablando. Lo creas o no, Dios es un Dios de amor. Y es por eso que susurra cada vez más bajo. No es que Dios ha dejado de hablar, es que somos nosotros los que nos hemos apartado y nos hemos llenado de ruido que nos impide escuchar. ¿Puedes pasar, amor? ¿A cuánto les gustan los abrazos? A la hermana Pati le encantan. ¿A tan poquito les gustan los abrazos? Pero Dios sigue hablando a través del susurro. Y a mí me gusta mucho abrazar a mi esposo desde que somos novios.
Entonces, a mí me gusta hacer esto. Traigo tacones. Y cuando yo estoy así cerquita de Él, yo puedo escuchar tu corazón. Y es increíble cómo a través de tus músculos, a través de tus huesos, articulaciones, tendones y todo lo que existe debajo de esto, está tu corazón. Yo desde aquí, yo no puedo oír su corazón. ¿O sí? ¿Alguien lo puede oír? Yo no. Entonces yo me tengo que acercar y le tengo que abrazar para escuchar su corazón. Así es Dios con nosotros. Quizás últimamente has dejado de oír el corazón de Dios porque te encuentras desde acá y le dices: Dios, háblame, ven tú porque estoy cansada, ven tú porque ando ocupada, Dios, en la obra, Dios, ven tú porque no puedo ir. Dios quiere que nosotros corramos hasta Él y lo abracemos y escuchemos su corazón y nos quedemos en el regazo de su corazón. Muchas gracias. Eso es lo que Él quiere con nosotros. Si últimamente aún te has sentido alejado del corazón de Dios o estás en espera de una respuesta, este es el momento en el que corras hasta donde Él, lo abraces a tu Abba Padre y le digas: papito, quiero oírte, voy a guardar silencio para que tú me hables, voy a leer tu palabra para que me la reveles, voy a hacer cambios en mi vida para escuchar tu voz. Pero aquí estoy. Romanos 5:5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Esta esperanza no defrauda. Y es que el amor de Dios ha sido derramado a nosotros a través del Espíritu Santo. Él nunca te va a avergonzar, Él nunca se va a ir, Él ha estado en el mismo lugar. Somos nosotros los que nos hemos alejado, los que hemos dejado de escuchar su voz. Esta serie de 4 semanas, algunos nos ha llevado a incomodarnos, a sacudirnos, a hacer pausa, a ordenar un espacio para orar. Ustedes no son quien para saberlo ni yo para contarlos, pero ustedes saben que yo hablo mucho, ¿verdad? Y a veces pasa, con esta ya van 4 o 5 veces, que Dios me quita la voz de una. Me enfermo, me da un cuadro de laringitis aguda, mis cuerdas vocales se me inflaman y no puedo hablar o tengo tos. Y yo, Dios, ¿por qué? Si me cuido, bueno. Y yo ya sé que si me enfermo, de ley, voy a durar enferma o con ese malestar mínimo un mes. Así por bajita la mano, yo ya me la sé. Y cuando me pasan las situaciones, yo le digo a Dios: Dios, yo quiero aprender a guardar silencio, ya no me enfermes, ya aprendí la lección que quieres que guarde silencio en este tiempo. Y constantemente cuando me pasa esa situación, ya se la van a saber, ¿verdad? Cuando me vean enferma, Dios está hablando a mi vida. Cuando Dios permite que la enfermedad toque mi voz, que para mí es una de las principales formas en las que sirvo a Dios, y cuando no tengo voz y cuando estoy ahí con la tos, voy a la oración y a veces sin palabras porque no puedo hablar mucho. Además de que trato de cuidármelo por una situación anterior acerca de mi voz. Y voy ahí al secreto donde no puedo usar mi voz, donde no puedo quizás ni siquiera cantar. Y le digo con mi corazón: Dios, yo sé que tú permites aún esta condición. Y quiero decirte: heme aquí, tu sierva escucha. Háblame. No voy a decir nada, mira, calladita.
solamente háblame. Y créanme que Dios habla más en nuestro silencio que en nuestras palabras. Dios habla más en tu quietud que en tu movimiento. Dios habla más en tu debilidad que en tu victoria. Dios habla más a través de las temporadas difíciles que en las temporadas de victoria, porque es entonces donde reconocemos que le necesitamos a Él. Quiero decirte lo siguiente: Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. La pregunta es: ¿estás escuchando? Dios sigue hablando. Iglesia, Dios sigue hablando de una o de otra manera. Él sigue hablando. La pregunta es: ¿tú estás escuchando? ¿Tú estás guardando silencio para que su voz hable a lo profundo de ti? ¿Tú estás escuchando o estás distraído? ¿Tú estás escuchando o te estás quejando en tus afanes? ¿Tú estás escuchando o simplemente estás ahí distraído esperando que las cosas pasen? Dios está hablando, iglesia, y muchos hoy en día están dormidos, están sentados en sus laureles, con el perdón de la palabra. Pero Dios está hablando, diciendo: iglesia, levántate. Iglesia, toma tu lugar en el reino del Señor. Iglesia, te amo. Iglesia, tengo un propósito. Tengo planes de bien y no de mal. Tengo planes de bendición y no de maldición. Iglesia, estoy hablando. ¿Tú estás escuchando? Así que te invito, iglesia, a que nos pongamos sobre nuestros pies. Y hoy es un momento en el de que vamos a reflexionar y decirle al Señor: en esta vida tú has sido tan bueno, tú has sido tan fiel. Tu amor, Señor, no tiene final, Señor. Tú has sido tan bueno, tan generoso, tan lleno de gracia, tan lleno de perdón, Señor. Pero quizás hoy yo estoy distraído y yo quiero escuchar tu voz de la manera en la que tú quieras, Señor, de la forma en la que tú quieras hablar. Quizás Dios a algunos les va a comenzar a hablar a través de sueños y visiones. Quizás Dios a algunos les va a comenzar a hablar a través de puertas abiertas o de puertas cerradas. Quizás Dios a algunos les va a comenzar a hablar a través de personas, a través de la escritura, a través de impulsos que vienen del Espíritu Santo, a través de deseos que vienen de parte del Señor para bendición. Prepárate para lo que Dios va a hacer en tu vida.